Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y pues bueno, el día de hoy Rosalinda está de vacaciones, le mandamos un gran saludo, unas merecidas vacaciones que se está tomando nuestra querida Rose. Pero bueno, continuamos con los episodios. El día de hoy vamos a hablar de qué se entiende por generación de cristal. Y para ello hemos invitado a Rodrigo Cepeda, que es estudiante del TEC de Monterrey y está haciendo aquí su debut en Cuida tu mente. Rodrigo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carlos, muchísimas gracias. Me encuentro muy bien, justamente finalizando un día de clases y muy contento de estar aquí. Oye, y tenemos a alguien muy conocido, muy conocida para ti, que está aquí apoyándonos como psicóloga, como experta también del TEC de Monterrey. Una persona que ha sido tu mentora desde hace varios años. Rodrigo, ¿por qué no nos la presentas tú? Sí, de hecho fue mi maestra desde preparatoria, me estuvo acompañando ahí, entonces me ha visto crecer tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal. Igual es padrísimo poder tener este acompañamiento en la universidad, entonces se cumplirían en total 7 años cuando acabe de mi carrera, 7 años aquí en el TEC, y es padrísimo tener este tipo de figuras que te acompañan durante tantos años y sobre todo que tienen gran preparación en el ámbito de la psicología y justamente todos estos conocimientos me ayudan a seguir floreciendo como alumno y como persona. Perla Valdenea tiene una maestría en psicoterapia de las adicciones y actualmente es mentora estudiantil aquí en Campus Ciudad de México en la comunidad de Equilibrio. Oye, pues padrísimo, Perla, bienvenida también tu debut en Cuida tu mente. Y qué padre que podamos tener a Rodrigo y a ti. Fue coincidencia, qué bueno. Perla, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy? Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Carlos. En efecto, fui tutora de Rodrigo durante la preparatoria y ahora me encuentro como mentora estudiantil de la comunidad de Equilibrio, de diferentes ingenierías. En el caso particular de Rodrigo es Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y justo nos encontramos acá en la Ciudad de México, muy contentos, muy emocionados. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues como dicen por ahí en otros países, pues qué chévere. Qué bueno que estamos aquí, que podemos platicar sobre este tema, Perla, que pues voy a empezar contigo, dirigiéndote la pregunta que da nombre a este episodio. ¿Qué se entiende por generación de cristal, Perla? Bueno, pues mira, básicamente en sí el tema es un tanto polémico y hay mucha diversidad de opiniones respecto a ello, pero básicamente son aquellos jóvenes nacidos entre 1995, 2010, 2012 y que tienden a ser muy frágiles emocionalmente. De ahí se acuña el término. Quien lo acuña inicialmente es la filósofa Montserrat Nebrera y por eso del 2021 más o menos. Entonces, básicamente es eso, que hay un quiebre emocional con una tendencia a la susceptibilidad hacia cualquier situación que irrumpa sobre alguna estabilidad o alguna situación en la que se sienta el estudiante o el joven afectado de manera abrupta o inesperada. Muy bien, qué interesante porque fíjate que como dices, o sea, hay diferentes versiones, ¿no? De lo que significa y esta que nos compartes creo que es la que más personas entienden, la que más aplican. Yo también escuché por ahí una versión que hablaba de que esta generación es de cristal, no por la fragilidad, sino por la transparencia en la que muestran sus emociones, en la que muestran sus sentimientos. Y eso viniendo de generaciones en un país en el que pues creces escuchando que los hombres no lloran, ¿verdad? Al menos de mi generación. Eh, pues hasta se siente, pues yo creo que hasta bien decir, oye, qué padre que Rodrigo y los jóvenes de su generación puedan ser transparentes, puedan ser de cristal en ese sentido de transparencia y mostrar sus emociones y mostrar lo que sienten, porque a nosotros no nos educaron de esa manera. Ahora, ¿cómo interpreta la gente esto? Está relacionado con la definición que tú mencionabas al principio. Rodrigo, ¿tú qué entiendes por esto o cómo lo has vivido? ¿Cómo percibes que tus compañeros lo viven? Perfecto.
He observado que muchas de las características con las que se describe esta generación, al menos para mi generación, se convierten en virtudes. Por ejemplo, hablando de la sensibilidad, nos hace capaces de ser conscientes y ser más empáticos hacia problemáticas sociales. Y es por eso que es tan común encontrar en esta generación a muchas personas, ya tanto mayores que yo como contemporáneas a mi edad y hasta más pequeños, que con esa misma facilidad de apertura ya son muy apasionados por causas sociales y ambientales, que es algo que antes no se solía ver. Entonces, considero que muchas de estas características se pueden ver también como virtudes y tener la capacidad de externar y hablar sentimientos, como ustedes lo platicaban, realmente nos hace más fuertes y más valientes en ese tipo de cuestiones. Y es un potencial, una fortaleza que se debe aprovechar en muchos ámbitos sociales y muchas problemáticas que está viviendo el mundo actual. Fíjate qué interesante, Rodrigo, que nos compartes, porque me recordaste mucho a una definición que hemos mencionado en varios episodios de Cuida tu mente, porque basamos mucho esto en lo que la doctora Brené Brown dice sobre la vulnerabilidad, ¿no? Y esta parte de la vulnerabilidad habla de que, bueno, la mayoría de la gente tiene estos malos entendidos sobre conceptos como vulnerabilidad o como compasión, ¿no? Esto es compasión y lo entienden como lástima. Es vulnerabilidad y lo entienden como debilidad. Pero me encanta cómo lo menciona Brené Brown, hablando de líderes en ese momento. Dice, la vulnerabilidad es la máxima expresión de valor, de atreverse, ¿no? Y estas características que tú nos mencionas, que dices, oye, pueden ser una ventaja. Pues sí, yo creo que sí. O sea, por acá andamos los mayorcitos aprendiendo a comunicar nuestras emociones, aprendiendo a hacer esto que ustedes ya hacen bien. Entonces, yo creo que sí puede ser una gran ventaja. Perla, ¿tú qué opinas sobre estas características que mencionó Rodrigo? ¿Cuáles son algunas otras características que nos pudieras compartir? Muchas gracias, Carlos, porque justo hace un momento lo que intentaba mencionar era el que se inicia o se acuña este concepto desde la filósofa Montserrat. Sin embargo, creo que sí es importante cuestionar la idea inicial en el que el concepto fue acuñado. Porque cuando decías hace un momento que se habla de una generación de cristal y que es asociada hacia la vulnerabilidad emocional de la generación, en realidad hay otras perspectivas que plantean que desde el concepto de cristal, no como vulnerable o no como sensible en el sentido de algo fácil de romper, sino más bien algo transparente, como decías inicialmente, algo en donde ellos dejan ver fácilmente qué es lo que transita por ellos, qué es eso que de alguna forma u otra ellos están permitiendo expresar o hablar o decir en voz alta, que generaciones anteriores a lo mejor sí era sonado, pero eran, digamos, poblaciones o grupos más pequeños. Entonces, pero ahora los jóvenes, particularmente entre estos años que mencionaba hace un momento, sobre el 95 y 2010, 2012, es que ellos se permiten alzar la voz y se permiten hablar principalmente de las problemáticas sociales que hoy por hoy imperan. Ahora, creo que también es importante señalar el que los jóvenes se están permitiendo hablar aquello que a lo mejor decía, en otras generaciones no. Y siempre es importante destacar que aquello que no se habla se tiende a actuar o se tiende a somatizar o se tiende a vivir de una manera diferente. Poner en palabra aquel malestar o eso que a mí me puede incomodar o eso que a mí me puede inquietar, te permite generar diálogos, te permite generar una discusión en función de una construcción, de algo que te permite hacer contigo y con los demás, en ese vínculo y en esa relación con el otro. Ahora, estas virtudes, o digamos que cada generación es diferente, y algo que, por ejemplo, también decía Carlos Moret, uno de los directores, un director de cine, también era que justo no hablamos de una generación de cristal, sino más bien de una era de cristal. Y creo que es importante señalar el que
no es nada más seccionarlo hacia los jóvenes de esta generación propiamente, sino también qué está pasando con las instituciones, qué está pasando con los adultos, con las autoridades, qué está pasando con los núcleos familiares. Y creo que es importante ampliar la visión, no únicamente hacia los jóvenes, sino también hacia los padres de estos jóvenes, que fueron la generación X, o hacia los abuelos de estos jóvenes, que fueron los baby boomers, en donde también qué tipo de crianza, qué tipo de cultura han recibido los jóvenes de hoy en día, en donde a lo mejor abuelos venían de disciplinas más autoritarias, los padres que también venían de estas disciplinas de las que vivieron los abuelos, y cómo esta generación X trata de generar un cambio en sus hijos y a lo mejor en ese cambio proteger y llevarlos a que no vivan eso que ellos vivieron. También no hay que perder de vista que van en paralelo al desarrollo de la tecnología y el cómo esto ha intervenido. Por lo tanto, naturalmente viene un tema, sí puede ser relacionado a la sobreprotección, pero no desde, acuñado más desde un temor por parte de los padres hacia el que ellos vivan o sufran lo que en algún momento ellos sufrieron. Ahora, ¿a qué te lleva esto? ¿Cuál es el impacto de eso? Y eso naturalmente o contextualmente hablando va a llevar a los jóvenes a tener otras habilidades, a tener otros conocimientos. Si a mí se me limita a lo mejor a no vivir ciertas situaciones de frustración o ciertas faltas, naturalmente, pues a lo mejor eso me va a generar un efecto a mí y me va a llevar a tener una observación o una perspectiva distinta hacia el entorno o el contexto al que me enfrento. Ahora, paralelo a ello, te decía hace un momento, está toda la entrada de la tecnología y el cómo ahora ellos acceden a la información 24/7 y cómo ellos con esa facilidad o con esa inmediatez, o digamos que una modernidad más líquida, decía Bauman, en donde justo ellos al momento de requerir algo de información ya la tienen. Pero creo que es importante contextualizar en general cuál es la experiencia que estas generaciones están viviendo, pero no únicamente focalizarlo hacia la generación en particular, sino las generaciones y cómo a través de esta educación transgeneracional, cuál ha sido la evolución cultural y contextual que hemos vivido como personas. Ahora, ustedes decían sobre las virtudes y los efectos que han vivido los jóvenes, y creo que es importante que destacarlo y escucharlos, porque algo que sucede, creo, en la sociedad, y no es nada más de esa generación, sino también de las generaciones anteriores, hoy por hoy, cómo lo vivimos, es la capacidad de escucha. ¿Qué piensan ustedes de eso, de la capacidad de escucha? Justo te iba a decir, vamos a escuchar a Rodrigo, a ver qué nos dice, a ver qué nos comparte. No sé, Rodrigo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten pues, las personas con las que convives al saberse llamados generación de cristal? Porque la mayoría lo sabe, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se identifican? ¿Y qué de esto que nos comparte Perla resuena con lo que, pues, con lo que viven ustedes? En lo personal, y creo que bastantes personas de mi generación comparten, que es bastante injusto etiquetar a toda una generación con base a percepciones superficiales, ya que, como comentaba la maestra, hay muchas características acerca de nuestro crecimiento, como la información, la facilidad de comunicación, que nos ha hecho desarrollar nuevas habilidades para ser tolerantes a la frustración, nuevas habilidades para comunicarnos entre nosotros, para comunicar nuestras mismas emociones. Entonces hay demasiadas cosas que no se toman en consideración. Por ejemplo, vivimos con una facilidad a la gratificación instantánea, al tener siempre nuestros celulares, siempre tener muchas opciones para comer, muchas opciones para visitar. Entonces esto ha hecho que nosotros como generación evolucionemos las herramientas con las que convivimos, pero eso no es necesariamente malo. Por un lado, considero que es injusto etiquetarlo y por otro lado, considero que hay una falta de apoyo de parte de las otras generaciones que son las que actualmente están moviendo gran parte de las palancas mundiales para construir un futuro donde todos podamos prosperar. Hay que ser tolerantes acerca de
cómo cada una de las generaciones tuvo distintos crecimientos y realmente vivimos en un mundo con constante cambio en cuanto a las normas sociales, con constante cambio en cuanto a las expectativas que se tienen, porque no son las mismas que se tienen ahorita a hace 10 años. Entonces también esto nos genera bastante estrés y bastante ansiedad. Y por un lado, en vez de etiquetarlo, podríamos recibir bastante apoyo de parte de estas generaciones. Y el apoyo inicia con ese tipo de conversaciones donde la gente está dispuesta a entender y a escuchar distintos puntos de vista. Muy bien, y respetarse, ¿no? Estar escuchando, respetando las diferentes perspectivas, los puntos de vista, como dices. Y me gustaría preguntarles a ustedes un poco, pues aprovechando esta relación que tienen ya de muchos años, ¿no? Porque ya tienen varios años de conocerse. Perla, ¿cómo ha sido de transparente Rodrigo en cuanto, por ejemplo, sus emociones, expresar sus sentimientos, desde que lo conoces, cómo ha evolucionado desde ese chico que entró pues a la prepa, me imagino que a los 15 años por ahí, Rodrigo, al chico que pues ha ido creciendo, pues convirtiéndose en un adulto, ¿no? Y cómo han visto, cómo han vivido esa evolución. A lo mejor nunca lo han platicado ustedes como mentora y como mentí, pero me gustaría ver cómo esta, digamos, ventaja de lo que decía Rodrigo de poder expresar lo que siente, ayuda, digamos, para alguien que está dispuesta o dispuesto a escuchar a esta persona para poder mentorear, para poder guiar. Fíjate, yo creo que en este caso, Rodrigo, yo entro con él en pandemia. Su primer semestre fue en pandemia. Entonces ya estábamos en ello y la verdad fue una situación muy distinta, a enfrentarnos a algo muy diferente y a algo que impacta y afecta, ahora sí que a todos, pero de una manera diferente. Sin embargo, Rodrigo a mí siempre me sorprendió mucho por su capacidad y su sensibilidad para dirigirse a los demás. Siempre ha sido una persona muy sensible. Incluso cuando dejé una de las actividades de trabajo final, tengo muy presente que Rodrigo me dijo, yo les había pedido un mapeo mensual sobre cómo se sentían, nada más que apuntaran cómo se sentían y que colocaran en qué color se sentían. Y Rodrigo me dice, Perla, ¿yo puedo hacer algo diferente? Claro, ¿qué quieres hacer? Lo dice, es que a mí me gustaría hacerlo diferente. Y él cada día tenía un teclado y me hizo una nota musical. Yo no sé si Rodrigo se acuerda, pero a mí me quedó muy presente, porque dije yo, wow, la sensibilidad y la capacidad para poder transformar lo que yo le estoy pidiendo y de no pensar fuera de la caja. ¿Me explico? Y creo que eso es muy característico y muy propio de su generación, porque, ojo, y lo platicaba con Rodrigo en algún momento, creo que la sensibilidad en sí tiene socialmente a veces una connotación muy negativa, cuando en realidad la sensibilidad tiene que ver con la capacidad de percibir los distintos matices, la capacidad de poder diferenciar de una forma diferente y de poder percibir sensaciones a lo mejor que un otro no está percibiendo. Y creo que esa parte, lo que les decía yo hace un momento sobre a lo mejor sí caer a lo mejor un poquito en la sobreprotección o en ese deseo de que ellos no sufran lo que yo sufrí, pues también es una forma de invalidar al otro. Y esa es la parte de la escucha que a mí me parece fundamental, porque yo como profesora pude haberle dicho a Rodrigo, no, Rodrigo, tú tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, pero Rodrigo al momento de decirme, pero puedo presentarlo diferente, me está presentando un resultado de algo que yo estaba solicitando, pero pensándolo de una manera muy creativa, muy distinta. Y eso creo que es algo que también caracteriza a esta generación. Y cuando tú tienes la capacidad de poder escuchar o empatizar con esa necesidad que el otro tiene, que puede ser una necesidad, no una necesidad vista desde mi propia óptica o ahora sí que desde mi propio cristal, porque ahora sí que todos, yo siempre he pensado que todos somos una especie de diamantes y tenemos muchas vistas. Entonces, el cómo yo estoy observando a los demás, y esto tiene que ver con una identificación más proyectiva, en donde yo proyecto, yo me veo, que tiene que ver con un principio del espejo, lo dice Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional,
sobre cómo yo veo al otro, que tiene que ver más con un espejeo de sí mismo. Y esa perspectiva parte de mí hacia el otro, pero involuntariamente, inconscientemente, es una forma de invalidar al otro. Y eso es importante que se escuche al otro como un otro que piensa distinto o siente diferente. Cuando a mí me presentó ese trabajo final, yo la verdad fui la persona más dichosa y mira, lo platico y me pongo chinita porque a mí me emocionan ese tipo de cosas cuando mis estudiantes me enseñan que pensar más allá de eso y me deja una sensación de mucha gratitud, de mucho bienestar y espero yo que en algún momento haya generado lo mismo en Rodrigo, ¿no? Oye, ¿y por qué, Rodrigo, perdón, por qué escogiste eso? ¿Por qué la nota musical? ¿Tú tocas algún instrumento? ¿Conoces las notas o por qué escogiste eso? Es interesante, la verdad no recordaba mucho esa ocasión, pero ahorita la recuerdo con bastante felicidad. Recuerdo que era un proyecto donde teníamos que justamente externar nuestras emociones, pero a mí yo no empatizo tanto quizá con los colores o con ciertos aspectos visuales y realmente se me hacía algo tedioso, como que yo dije, todos los días llegar y decir, ¿con qué color me identifico? Pues no es algo que me haga verdaderamente entrar en una reflexión o que me divierta. Y creo que gran parte de lo que buscan los mentores hacia nosotros es que este tipo de herramientas, este tipo de trabajos nos ayuden, nos complementen y verdaderamente tengan un impacto en este autoconcepto, en esa autorreflexión. Y yo en ese momento en pandemia, igual no podía salir mucho, no podía hacer tanto ejercicio como me gustaba porque tenía que ser dentro de mi casa. Y recuerdo que empecé a tener el hobby del piano y lo tenía bastante presente en ese momento. Y era justamente una forma de autoconocerme y de pasar tiempo a solas. Entonces fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, pues buscan que tenga momentos autorreflexivos y ya los tengo por medio de la música. Pues fue una idea que realmente nació. No podría decirles como, de esta forma o este día. Fue algo bastante intuitivo. Que igual la intuición creo que es algo que caracteriza mucho a esta generación. Bueno, la intuición es para hacer todo un episodio o varios sobre ese tema de la intuición, pero fíjate qué interesante esto que sucedió en este ejemplo, y por eso quería preguntarles un poco de su relación, aprovechando que se conocen de hace tanto tiempo, porque algo debería haber pasado, y ahí está. No sabíamos, no lo practicamos, no lo ensayamos, salió ahí espontáneamente. Pero fíjate cómo la música, en este caso, es una forma de expresión, es una forma en la que pues nos identificamos con las emociones, ¿no? Y nos pasa, escuchamos una canción y ciertas letras pues, nos ponen felices, nos ponen tristes o son de amor o son de muchas cosas, ¿no? Pero también la música sola, como música, pues está hecha, por ejemplo, en las películas, en los videos, para generar emociones en la gente. Entonces, ese tipo de cosas pues, nos generan algo. También, pues, lo que hacías, que estaba muy basado en Ruler, ¿no? Lo que vemos en Prepatec de Ruler. Y también en esta app que hemos mencionado en varias ocasiones y a mí me encanta, yo la uso, la de How We Feel, que está basada precisamente en Ruler y es una muy buena manera de llevar ese diario de emociones. Y es muy padre porque es un muy buen ejercicio, yo creo que podemos aprovechar todas las personas para ser transparentes sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones e irlas documentando porque nos puede ayudar mucho. Es como una especie de journaling, ¿no? De diario. Oigan, pues se nos fue rapidísimo el episodio, como siempre nos sucede. Voy a ir con ustedes para rápidamente, pues algún comentario de cierre, Perla, algo que te gustaría que nuestras personas que están escuchando, las personas que están escuchando, se lleven de este episodio. Fíjate, hay un artículo que puedes encontrar en el Instituto del Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, es en la página, y se llama ¿Es la generación de cristal más sensible? Y es un cuestionamiento. Entonces, léanlo, de verdad vale mucho la pena, te lleva y te remite mucho a la importancia de la escucha hacia las nuevas generaciones, de trabajar también uno mismo. Yo sugeriría ahí trabajar uno mismo con la angustia que puede generar el que un otro piense distinto a uno y que más bien lo veamos como una discusión de construcción. Muchas gracias, Carlos, de verdad, porque también me haces remitir y me haces recordar este momento que ejemplifica perfectamente lo que justo hablamos. Muchísimas gracias, de verdad.
Primero que nada, muchísimas gracias. Y también invito a mi generación a seguir luchando, a seguir apasionándose por estas causas sociales y por estos cambios, porque vivimos en un mundo de constante cambio. Y asimismo invito a todas las generaciones en general a ser más tolerantes y en vez de señalarnos entre nosotros, porque también sé que existen muchos estereotipos que podríamos tener de las generaciones de arriba, a trabajar por construir un mundo mejor, un mundo que prospere de una forma más tolerante y justamente a ver todas estas características como virtudes en vez de aspectos negativos. Y muchísimas gracias, es un tema bastante interesante y igual que le recomiendo a todos investigar un poco más. Gracias por su tiempo, gracias por su transparencia a ambas personas que nos acompañaron. Y fíjense que yo me llevo esta invitación justamente de Rodrigo, que es lo que estaba pensando mientras escuchaba a Perla y a Rodrigo en el cierre. Es decir, yo quiero seguir aprendiendo de ustedes, de tu generación, Rodrigo. Yo quiero seguir aprendiendo de todas estas características que les hacen fuertes y verlos con curiosidad, no con juicio. Verlos como una oportunidad de lo que nos invitabas a hacer, aprender unas personas de otras, porque a lo mejor esa generación tiene fortalezas que les pueden servir a ustedes, pero ustedes tienen también muchas fortalezas que nos pueden servir a nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.